Buenos días, soy Leandra, parte del equipo de Cenesam TV. Gracias a todos los que nos ven hoy. El día de hoy tenemos el agrado de contar con Stephanie Vivanco Cristóbal, quien es ingeniera y especialista en SOMA. Tiene experiencia en el sector de minería y electricidad en proyectos de montaje y puesta en servicios de líneas eléctricas, montajes electromecánicos, servicios de mantenimiento de líneas eléctricas y subestaciones, y actualmente también es parte del equipo de especialistas de CENESAM. Por ello, el tema a tratar es la supervisión de trabajos con riesgo eléctrico, lo cual nos parece un tema bastante importante y queremos agradecerle su participación para esta entrevista. Bienvenida. Hola Leandra, muchas gracias. Gracias al equipo de Cenestam por la invitación. Bueno, ingeniera, comencemos con las preguntas. ¿Cómo crees que puede definirse el riesgo eléctrico? Bien, antes debemos entender que la energía eléctrica es peligrosa, ¿no? Es peligrosa porque no se puede ver, no se puede oler y al tacto puede ser mortal. Claro. Cuando hablamos de riesgo eléctrico, hablamos de la probabilidad de ocurrencia de un contacto, ya sea directo o indirecto, con una instalación eléctrica, que puede causar daño personal, daño material o interrumpir un procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En casa todos tenemos artefactos eléctricos, ¿no? Estos vienen con un conductor eléctrico que se conecta a un tomacorriente y que permite el flujo de la energía eléctrica para que funcione este artefacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si este conductor o este cable, ¿no? Como lo conocemos, está dañado, ¿no? Uh-huh. Y podemos visualizar la parte metálica, ¿no? ¿Qué pasaría si lo conectamos al tomacorriente y con las manos mojadas tocamos esa parte dañada del cable, ¿no? Entonces nos exponemos al riesgo eléctrico, ¿no? Nos exponemos a poder sufrir una electrocución, un choque eléctrico, ¿no? Entonces a eso le llamamos riesgo eléctrico, ¿no? Uh-huh. Y o sea, en base a este riesgo, ¿en qué consiste la supervisión de seguridad y salud en trabajos con este tipo de riesgos? Bien, el trabajo de supervisión de seguridad y salud en el trabajo es amplio, ¿no? Y consiste en hacer trabajo en campo y en oficina, ¿no? En oficina, pues, nosotros debemos dar cumplimiento, ¿no? A toda la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tales como la política, la hiperlínea base, el mapa de riesgos, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y toda la documentación asociada a este sistema de gestión. Claro. Además, debemos capacitar al trabajador, ¿no? Instruir para que ellos conozcan los procedimientos y estándares de trabajo, ¿no? Entre otras actividades que se logran, ¿no? Con el soporte y apoyo del supervisor operativo o ejecutante, ¿no? Uh-huh. Muy importante, antes de ejecutar una actividad, se tiene que planificar, ¿no? Y muchas veces para hacer esta planificación se hace una inspección previa del lugar de trabajo. Uh-huh. Se tiene que evaluar y definir los puntos de trabajo, la supervisión a cargo, la cantidad de personal que va a estar en cada punto de trabajo, los materiales, las herramientas, ¿no? El equipo de protección personal a usar, el tiempo de ejecución, ¿no? De la actividad, los medios de comunicación también, ¿no? Una vez que uno ya está en campo, ¿no? Una de las actividades principales que hacemos es la charla de seguridad, ¿no? Y esta charla de seguridad debe estar enfocada a las actividades que se van a realizar. Muchas veces acá los supervisores mencionamos los peligros, riesgos y controles relacionados a la actividad que vamos a realizar, ¿no?
Luego viene todo lo que es la parte documentaria, ¿no? Viene el completado del ATS, del IPRC continuo, ¿no? Si aplicase, ¿no? De los checklists de equipos, herramientas, ¿no? De la elaboración de los permisos de trabajo, ¿no? Aquí nosotros damos asesoría, ¿no? En la elaboración de estos documentos, si hubiera alguna consulta, alguna duda, aclaramos, ¿no? Y finalmente damos nuestro visto bueno, ¿no? En campo, ¿no? Cuando ya el personal esté presto para hacer la actividad, pues verificamos, ¿no? Que esté usando el EPP adecuado, ¿no? Cuando hablo de EPP me refiero a equipo de protección personal adecuado, ¿no? Claro. Tales como el casco dieléctrico, el zapato dieléctrico, ¿no? Los guantes dieléctricos, la ropa antiarco, la careta antiarco, etcétera, ¿no? Según la actividad que se va a realizar, ¿no? Debemos también facilitar nosotros los primeros auxilios en caso haya algún accidente, ¿no? Y muy importante es paralizar labores en situaciones de alto riesgo que no se haya minimizado dichas situaciones riesgosas, ¿no? Un ejemplo muy común, ¿no? Cuando trabajamos, ¿no? En lugares altos, es común que haya tormentas eléctricas, ¿no? En épocas lluviosas, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces trabajamos a la intemperie, ¿no? A campo abierto, ¿no? Y pues cuando se dan las tormentas eléctricas tenemos que paralizar la actividad hasta que éstas hayan pasado, ¿no? Y ahí retomamos la actividad. En, en algún punto nos mencionaste sobre controles. ¿Cuáles son estos controles que se aplican para realizar una actividad de riesgo eléctrico? Ya. Uno de los controles muy importantes es, y como decía, hacer una inspección previa al lugar de trabajo. Y si vamos a trabajar cerca a partes energizadas, hay que tomar en cuenta estos controles que voy a mencionar, ¿no? Ahora, hay que diferenciar algo, ¿no? Cuando estás en casa, la energía se trabaja a un nivel de tensión de 220 voltios, ¿no? Pero cuando nosotros estamos fuera, ¿no? Cuando hacemos trabajos en postes de media tensión, en torres de alta tensión, ya no es 220 voltios, puede ser 33.000 voltios, 220.000 voltios, ¿no? Como en alguna oportunidad he tenido actividades, ¿no? Trabajando a este nivel de tensión, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas las medidas de protección, ¿no? A ver, entonces las previsiones que nosotros vamos a tomar, ¿no? Al trabajar cerca a partes energizadas, ¿no? Es número uno, alejarse de las partes activas, ¿no? De las instalaciones o equipos eléctricos. Cuando digo partes activas es que está energizado, ¿no? Y tomar en cuenta las distancias mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Número dos, recubrir las partes activas con aislamiento apropiado, ¿no? Acá, por ejemplo, utilizamos mantas, ¿no? Mantas ignífugas que nos ayudan, pues, a recubrir esas partes activas o partes vivas, ¿no? Donde pasa la energía, ¿no? Número tres es colocar obstáculos, ¿no? Colocar barreras, ¿no? Que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de una instalación, ¿no? Esto es siempre y cuando trabajemos cerca a partes energizadas, ¿no? Y cuando realicemos trabajos sin tensión, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer el cambio de conductores y de unos postes de media tensión, pues hay que aplicar estas famosas 5 reglas de oro. La primera regla de oro es el corte efectivo, ¿no? ¿Y qué quiere decir, no? Que vamos a desconectar todas las fuentes de tensión, ¿no? Para esto utilizamos interruptores, equipos de seccionamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros prendemos la luz en casa, utilizamos pues un interruptor, ¿no? Claro. Entonces eso a modo pero más grande, ¿no?
Número 2 es bloquear, ¿no? Impedir la reconexión de este dispositivo sobre el cual se ha efectuado el corte. ¿Qué quiere decir? ¿No? Utilizar un dispositivo de bloqueo que me evite que yo pueda manipular ese interruptor, ¿no? Entonces, ahí generalmente pues usamos, hay una variedad de dispositivos de bloqueo, pero también los trabajadores usan sí o sí lo que son candados y tarjetas de bloqueo, ¿no? Número 3, ¿no? Ya cortamos, ya bloqueamos, ahora verificamos la ausencia de tensión, es decir, que no exista tensión, ¿no? Para eso hacemos uso del revelador de tensión, ¿no? Revelador o detector de tensión, ¿no? Que es un equipo, ¿no? Que se va a acercar a la instalación o circuito, ¿no? A la instalación eléctrica o circuito, y te va a asegurar pues que no hay tensión. Este revelador trabaja con luz y trabaja algunos con sonido, ¿no? Entonces, cuando lo acercas, por ejemplo, a un circuito energizado, se prende la luz y también suena, ¿no? Y cuando no está energizado, pues no hay sonido, no hay luz visible, ¿no? Ahora, muy importante es que este detector debe probarse antes y después de su uso, ¿no? ¿Qué pasa si este detector se le bajó la batería, ¿no? No me va a garantizar un buen revelado de ausencia de tensión. Entonces yo debo probarlo antes y al finalizar para verificar su buen funcionamiento. Ujú. Cuarta regla de oro es poner a tierra y en cortocircuito temporal todas las posibles fuentes de tensión, ¿no? Muchas veces aquí nosotros lo llamamos, ¿no? Poner a tierra aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Donde estás trabajando, ¿no? Para que si accidentalmente se energiza algún punto, todo descargue a tierra, ¿no? Entonces, este es un cuarto paso muy importante a aplicar, y cuando no se ha aplicado ha sido causal de muchos accidentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y quinto paso es señalizar y demarcar la zona de trabajo, ¿no? Para evitar el ingreso y circulación de personas ajenas a la actividad. Complementario a todo ello, pues es usar el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos la instalación de la puesta a tierra, pues usamos los guantes eléctricos, usamos una pértiga, ¿no? La pértiga ya sería un equipo de protección colectivo, ¿no? De uso colectivo. Además, tener en campo un botiquín portátil, tener una camilla, ¿no? Si es que estamos lejos del tópico, ¿no? Del centro de salud. Así es. Claro. Tener todas las previsiones del caso y las medidas para evitar accidentes. Pero en caso de que sucedan, ¿cuáles son las causas de los accidentes más comunes producidos por la energía eléctrica? Bueno, eh, dentro de todas estas causas tenemos pues actos inseguros y condiciones inseguras. Cuando hablamos de actos inseguros, pues muchas veces vamos a encontrar personal no capacitado, personal que tiene Claro. desconocimiento, que no tiene entrenamiento, no tiene experiencia para hacer estas actividades, ¿no? También vamos a encontrar personal que no utiliza las herramientas adecuadas. Te cuento una experiencia, ¿no? Una vez cuando estuvimos haciendo un mantenimiento de una línea de alta tensión, una torreta, y un trabajador que estaba haciendo el trabajo en altura, pues estaba usando su arnés, sacó, ¿no? En este caso, la línea de anclaje, ¿no? Que te aseguraba a una Ujú. estructura para que para que si en caso hubiera una caída te sostenga, ¿no? Sacó esa línea y la usó Claro. como martillo. Entonces, esa es, por ejemplo, una práctica, pero muy negligente, muy insegura, ¿no? Claro. Y bueno, también dentro de ello también encontramos personal que no utiliza el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Se tiene muchas veces todo el equipo de protección implementado, pero no lo usan, ¿no?
O en casa, por ejemplo, ¿no? Y estamos muy expuestos también a usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o de pronto vemos un cable o un conductor dañado, no hacemos nada y así lo manipulamos, ¿no? Entonces, ahí hay una exposición, ¿no? A que puede haber un accidente, ¿no? Ahora, en cuanto a condiciones, ¿no? Condiciones inseguras, vamos a encontrar instalaciones defectuosas, falta de conexión a tierra de los equipos, esto es muy importante, como les había comentado, ¿no? Aislamiento dañado de los conductores o cables, ¿no? También encontramos que hay edificaciones, ¿no? Que están muy cerca de las líneas de alta o media tensión, entonces para quien esté dentro es un riesgo, ¿no? Ujú. Y en base a esto, ¿qué recomendaciones puede brindarnos a todos aquellos que hacen trabajos con seguridad eléctrica? Ya, muy bien. Número uno, muy importante es planificar el trabajo, ¿no? Ujú. Ya sabemos que es una actividad de alto riesgo, así que hay que planificarlo, ¿no? Número dos, en campo, cumplir las 5 reglas de oro. No las 3 ni las 2, las 5 reglas de oro, ¿no? Número tres, verificar el uso de EPP adecuado, ¿no? De verificar que tengas las herramientas en buen estado y adecuadas para la actividad. Eh, Número cuatro es, si tienes dudas sobre cómo hacer una actividad, no lo hagas. Consulta con un supervisor, consulta con alguien capacitado, ¿no? Adicional a todo ello, hay que, la supervisión tiene que estar permanente, ¿no? Tiene que estar verificando, ¿no? Todo el cumplimiento de estos controles. Se debe respetar las distancias mínimas de seguridad y también respetar y usar las conexiones de puesta a tierra. Listo. Bueno, gracias por participar de la entrevista y por compartir toda esta información que es muy útil para todos aquellos que trabajan con energía eléctrica. Para finalizar, habría que decir que saludos a todos aquellos que nos ven desde Lima, provincias, incluso desde el extranjero, y conmigo será hasta otra oportunidad. Nuevamente, gracias por estar aquí y espero nos podamos ver pronto. Muchas gracias, Leandra, y a todo el equipo de Cenesan. Un gusto compartir con ustedes hoy. Hasta otra oportunidad.